Montando Madrid se van conociendo y vamos conociendo muchos detalles sobre la historia de la ciudad, sobre la historia de la comunidad, pero vamos a conocer todavía aún más detalles y lo vamos a hacer con ellas porque son nuestras expertas historiadoras de cabecera. Está con nosotros María y Laura. Lara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar, ¿os parece? Porque el programa de ayer, felicidades a nuestros compañeros por el programa y por la audiencia, nos hablaba del Madrid andalusí. ¿Cómo? Vamos a verlo, luego lo comentamos. El origen es un origen andalusí. En el año 711 un ejército de unos 18 o 20.000 soldados conquista la península, se extiende hacia el norte y funda 150 años después Madrid. Fue, digamos, coser y cantar, llegaron aquí y se instalaron cómodamente. Sabemos que hay un destacamento militar que se enfrenta con el ejército visigodo en alguna zona del río Guadalete, en una batalla en la que el ejército visigodo prácticamente desaparece y el ejército conquistador, compuesto de árabes y bereberes, se extiende en dos líneas, conquistando Andalucía, Extremadura y llegando a la capital del reino visigodo, en Toledo, en el 711. 7 años después han conquistado prácticamente todo el territorio. En 7 años conquistan el territorio. Laura, ¿qué nos puedes aportar a esta información? Buenas tardes, Adela, compañeros. En el año 711 es el momento en el que los musulmanes, árabes y bereberes entran en la península ibérica y a partir de ese instante encontramos cómo llegan también a la meseta. De hecho, se dice que Táric, el lugarteniente que iba con las tropas que ponen fin al reino visigodo, llega a las montañas de Somosierra. Pero la fundación de Mairit tendría lugar en el siglo IX con el emir de Córdoba, Mohamed I, que se preocupó en fortalecer el territorio, y después el califa Abderramán III también prosiguió con las atalayas. Mientras tanto, ¿qué hacían los reinos cristianos del norte de la resistencia? Pues tratar de llegar con emboscadas al centro de la península ibérica y de ese modo Fernán González, el conde de Castilla, y Ramiro II, rey de León, intentaron en vano hacerse con lo que hoy es Madrid, pero en el año 1085 lo consigue otro rey, Alfonso VI, que conquista la ciudad. ¡Qué maravilla! Es que tú cuando les escuchas y se lo saben todo de memoria, ¡qué capacidad! Oye, lo siguiente me parece increíble, porque quizá todavía no sepáis por qué a los madrileños se les llama gatos. Vosotras no contáis en este concurso porque os lo sabéis. Desmontando Madrid. Lo que sí tenemos es leyenda, y mucha. ¿Cuál? A ver, la de los gatos madrileños, esa es la famosa leyenda. La de los gatos. La de los gatos. Viene a decir que en el año 1085, un soldado que acompañaba a Alfonso VI, un soldado muy valeroso y joven, coge una daga y decide escalar la muralla islámica, y cuando llega a la parte superior, cambia la bandera de la media luna, que no existía, por una bandera cristiana. Entonces, impresionado, Alfonso VI dice, vaya, este hombre ha escalado como un gato. Y él dice, vale, pues voy a adoptar el apellido Gato prácticamente como si fuera un título nobiliario. Claro. Y de ahí deriva lo del gato. Lo que pasa que, claro, un gato no lo son todos los madrileños. Claro. Hay unas condiciones. Y esas condiciones son que tus padres sean nacidos en Madrid, que tú seas nacido en Madrid, obviamente, y que ambos abuelos también lo sean. Vale, hasta los abuelos. Estábamos mirando hasta dónde había que irse. Pero esto es leyenda. ¿Qué nos podéis aportar? ¿Quiénes son gatos? Es leyenda, pero muy acendrada ya con la historia. Es esa explicación que trata de decir que no solamente por nacer en Madrid uno se convierte en gato, pero en realidad gato también es un sinónimo de valiente, porque cuando llegaron las tropas de Alfonso VI al pie de la muralla por la Puerta de la Vega y vieron que medía 12 metros, dijeron, a ver esto, ¿cómo saltamos al otro lado y conquistamos la muralla musulmana? Bueno, pues al final fue ese chaval, ese soldado que empezó a escalar como un gato y se dice que el rey dijo esa exclamación. Hay que decir que esta muralla en 1954 se convirtió en monumento histórico-artístico y, como decía María, pues fueron los omeyas, tanto los emires como los califas, los que
la construyeron, aunque quedan muy pocos vestigios de la muralla musulmana. Pasó como con la M30, la M40, la 50, luego hubo una muralla cristiana porque la ciudad iba creciendo y al mismo tiempo pues esa muralla iba siendo reutilizada con los sillares que se hacían otras construcciones o incluso se adosaban casas. Bueno, ¿y sabíais que una de esas murallas de las que estaba hablando Laura estaba hecha con muros de fuego? Es poesía, pero también es realidad. Fijaros por qué. Otra curiosidad de la muralla es que combina bloques de caliza y de pedernal, de sílex. La piedra que se usa cuando se hacía fuego con piedras, pues la piedra con la que mejor se hace fuego es el sílex, ¿no? Y entonces el antiguo lema de Madrid decía: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Fui sobre agua edificada porque por debajo en el subsuelo había bastantes arroyos, y mis muros de fuego son porque cuando lanzaban, por ejemplo, flechas, pues las flechas provocaban chispas, ¿no? Nuestras murallas de fuego son. Imaginaros las flechas del enemigo golpeando la piedra, o mejor dicho, el sílex. Pasaba esto, chispas por todas partes. Si no lo supiéramos, pensaríamos que están tirando con fuego, ¿verdad? ¿No? Y eran las flechas cuando ahí rebotaban. Sobre agua edificada, mis muros de fuego son. ¡Qué bonito! Es que etimológicamente uno de los términos que se dice que significa Madrid, Mairit, es madre de aguas, porque estaba rodeado por muchos caudales y cauces como el Manzanares. Y también tenemos que decir que en Madrid estamos en la única capital europea que tiene nombre musulmán y origen también islámico. Sí, y junto con ese nombre islámico de Mairit, la Almudena, la patrona de la ciudad, que viene de Almudaina, que significa la ciudadela, porque fue encontrada en uno de los cubos de la muralla y supuestamente llevaba 300 años escondida por los cristianos, y de ahí la tez morena por el humo de las velas. Pero es que la muralla islámica fue construida primero como un promontorio sobre el río Manzanares, había arroyos cercanos como el de la actual calle Segovia, y todo eso pues está ahora integrado en el parque de Mohamed I, que fue el emir que en el siglo IX comenzó a levantar la muralla. Efectivamente, eran una combinación de sillares a soga y tizón, de caliza y de pedernal, que es el nombre vulgar del sílex, y saltaban chispas cuando daban las flechas. Las murallas que rodeaban Madrid, pero nos preguntamos, ¿cuál fue su origen? ¿Dónde estuvo el origen de Madrid? Aquí. Rocío, te traigo aquí porque es en este preciso lugar donde nace Madrid, donde se ubicaba la fortaleza que acabará dando origen a la ciudad de Madrid. ¿Aquí junto al Palacio Real, donde estamos? Justo en la zona del Palacio Real. Ahí estaba la fortaleza, no solo para evitar los ataques de los cristianos del norte, para evitar posibles levantamientos dentro del territorio controlado por el Emirato de Córdoba, sino también como punto de partida para realizar aceifas hacia el norte. Si hacemos caso a un cronista, Ibn Hidari, a principios del siglo XIV, aquí estaría ni más ni menos que Almanzor. Almanzor, el mítico Almanzor. El mítico Almanzor. Ahí en el Palacio Real, qué curioso. Sí, Adela, porque es que el primer edificio que se construyó en Mairit, hipotéticamente, fue el Alcázar. Había atalayas, había un promontorio que había que defender y que se necesitaba también un puesto vigía desde el que controlar. Así que desde el Alcázar empezó la población del resto de casas, y luego ese Alcázar medieval pasó a ser la vivienda de los Austrias, hasta que en la Nochebuena de 1734 a alguien se le cayó una vela. Menos mal que no nos quedamos sin las meninas, que fueron rescatadas porque las tiraron por una ventana, y así, bueno, pues lamentablemente acabó la historia del Alcázar de los Habsburgo, pero Felipe V tuvo la idea de construir el Palacio Real que hoy podemos visitar. Qué bueno, menos mal que consiguieron salvar a las meninas. Nos hemos quedado aquí un poco asustadas. Laura y María, un placer escucharos. Un honor siempre. Bueno, sabemos un poquito más de historia, y de lo que vamos a saber a continuación es de la última hora sobre ese derrumbe de la fachada